Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, que se transmite para las comunidades digitales del mundo a través de astele.tv y que también tenemos el privilegio de llevar a nuestra audiencia de la cadena H del canal 169 de Total Play. Les saluda Raúl Fraga y damos la bienvenida al periodista José Sobrevilla. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a la gente que nos sigue. Y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir al doctor Juan Carlos de la Cruz García, especialista en medicina del deporte y que además, vale decirlo, tiene toda una trayectoria que nos permitirá conocer cuál es la voz del experto respecto a temas claves de lo que es el deporte, los escenarios de alto riesgo para deportes de contacto, pero también qué significa para las personas de cada día que en las mañanas o a cualquier parte del día salen a realizar actividades físicas. Doctor de la Cruz, te agradecemos mucho que estés con Gracias, Raúl. nosotros. Buenas tardes a todos. Agradeciendo la invitación. Aquí vamos a platicar ahora un poco acerca de lo que son ya estos temas en cuanto a la medicina del deporte y en cuanto a la práctica deportiva segura, que es uno de los grandes problemas que tenemos con la práctica de deporte, que de repente hay muchos deportes que se ponen de moda y algunos pueden resultar inseguros o pueden resultar no tan adecuados para cierto tipo de personas. Cierto. De entrada sería muy importante que compartas con nuestras audiencias cuál es el estado que vive la medicina deportiva del deporte en nuestro país. La medicina del deporte como tal o medicina deportiva tiene ya prácticamente cosa de 20 años o un poco más quizás en México. Sobre todo la universidad empezó con cursos muy serios. Primero eran cursos extracurriculares, después ya empezó con cursos curriculares hasta que finalmente fue instituida ya como especialidad, inicialmente no reconocida por el sistema de formación de recursos profesionales de especialidades médicas y ya posteriormente ha sido o está ya en ese staff igual que el resto de las especialidades médicas. Entonces, creo que va por buen camino, va creciendo, se va ya haciendo una cosa muy colegiada, muy normada, y esto va garantizando un buen nivel en ese sentido. Sin embargo, una de las principales cosas es que hay pocos médicos del deporte y en muchas ocasiones se traslapan los campos entre el traumatólogo, el médico del deporte, el médico de rehabilitación, y eso de repente puede causar una confusión, sobre todo en los pacientes, para saber con quién acudir específicamente, ¿no? Muy bien. Me llama la atención que nos comenta el doctor de la Cruz que apenas hace 20 años arranca formalmente el establecimiento como una de las especialidades de la medicina deportiva en México. Porque me pregunto, ¿qué efectos tuvo entonces el que en México se llevaran a cabo las Olimpiadas de 1968 y el Mundial de Fútbol de 1976 en este campo? Bien, en este campo hubo algunos cambios importantes en cuanto a medicina aplicada al deporte, que en ese Sí. entonces no era como tal una especialidad médica, una, vamos a decirte, como cualquier otra de las especialidades, que ya tuviera una formalidad como carrera, pero sí era había aplicación de diferentes ciencias, más de otros países que del nuestro. En eso hemos estado algo retrasados, pero vamos, digo, los primeros intentos o las primeras cosas que se hicieron tienen ya poco más de 20 años, quizás a lo mejor hasta 30 años, pero sí ha tenido ya algunos cambios. Y es algo ya relativamente reciente la medicina del deporte, sobre todo en los países de primer mundo, donde se han tenido muchísimos avances, pero cada vez se ven más reflejados en los países, sobre todo cuando hay algún evento, como mencionas, una olimpiada, Sí. unos eventos de este tipo, en donde hay muchos cambios y grandes mejorías. México actualmente tiene un muy buen nivel en ese sentido, pero desafortunadamente una de las cosas que más influye en el desarrollo es la tecnología y los recursos. Sin duda. Sin duda, doctor, y
Te preguntaría, a manera de prevención, ¿qué recomendación puedes darle a la gente que hace ejercicio, que sale a correr, que va al gimnasio? ¿Qué recomendaciones preventivas puedes darle? Preventivas. La primera recomendación preventiva es hacerse evaluar por un médico del deporte o por lo menos por un cardiólogo o por un médico internista, Sí. para ver cuál es la situación antes de empezar la práctica deportiva. Tenemos muchos pacientes, tengo yo como traumatólogo ya algunos pacientes que han tenido lesiones en las rodillas o algún problema en las articulaciones que pudieron haberse prevenido desde el momento del examen físico. Muchos pacientes tienen algún acortamiento en una pierna, alguna deformidad angular, ¿sí? Alguna situación de este tipo mecánico que les limita o les restringe ciertos deportes, y que si el paciente lo desconoce, empieza porque a lo mejor porque me gustó este deporte, empiezo a hacerlo, y lejos de ayudarme me va a empezar a lesionar o me voy a empezar a causar algún problema. Y difícilmente, ahora digo, cada vez más tenemos en México la cultura de la prevención, pero la gran mayoría de los pacientes recurren a nosotros cuando es que ya no puedo caminar, ya me duele, ya no puedo hacer mi ejercicio. Y entonces es ahí donde va uno hacia atrás y empieza uno a darse cuenta, si hubiéramos tenido un examen previo, te podría haber dicho que tu rodilla estaba mal alineada o que tu masa muscular tenía algún problema, que podíamos haber corregido, que debíamos haber sido muy insistentes en el trabajo de la flexibilidad. Este tipo de situaciones que finalmente nos pueden dar una gama muy amplia de deportes en los que puedes decir, bueno, a ti te gusta correr, pero ¿qué crees? Que por tus características físicas, por tu edad, por tu desempeño, a lo mejor el mejor deporte para ti sea la natación, ¿sí? O a lo mejor quiero empezar a hacer gimnasia, pero tengo 30 años, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas, yo creo que un examen preparticipación es lo más adecuado para saber exactamente cómo vamos a empezar, en qué nivel estamos y qué cosas son las que debemos mejorar o más intensamente. Claro, estamos hoy día 13 de noviembre, a unas cuantas semanas de que inicie el famosísimo puente Guadalupe Reyes, donde las personas le entran o le entramos de qué manera a la comida, a los excesos, a las preposadas, a las posadas, en fin, a los brindis. Y después, cuando llega el nuevo año, una de las promesas que se da en el país es de que ahora sí me voy a meter al gimnasio. Esto es muy importante. También habría que decir y preguntar a nuestro experto, el invitado, el doctor de la Cruz, qué previsiones deben tomarse en este puente tan largo en donde más resulta anticlimático para el deporte y la salud, y que luego se arrepienten con la promesa del nuevo año. Bien, aquí una de las cosas importantes es primero una vez que hemos tenido una evaluación previa del deporte, tener una preparación para el deporte, ¿sí? Algo que pocas veces se acostumbra en México es el acondicionamiento físico general, y muchos que hemos hecho deporte de alguna especialidad o alguna especialidad deportiva, de repente decimos, híjole, es que los de acondicionamiento físico son así como aprendices de todo y maestros de nada. Y en realidad no es cierto. Muchos deportes, prácticamente todos, deben de tener un acondicionamiento físico general y sobre esa base construir al atleta, ¿sí? Que generalmente es lo que hacen muy bien los países de primer mundo, ¿no? Estados Unidos es una potencia en eso. Todos sus atletas primero pasan por una fase de acondicionamiento físico general y después, ya con una buena base, se construyen atletas. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer, tener un acondicionamiento físico que va en relación a nuestra edad y a los resultados que tuvimos en el examen preparticipación.
Esto es, después de la pausa, el doctor de la Cruz va a comentar con nosotros cuáles son los deportes de mayor riesgo en cuanto a lesiones, fracturas, y también nos hablará sobre algo que seguramente muy poca gente reflexiona. ¿Por qué la actividad que cotidianamente llevan en el trabajo quienes se dedican justamente a la industria de la construcción, sobre todo los albañiles, les permite tener una envidiable salud física? Sigan con nosotros después de un momento. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Doctor de la Cruz, ¿cuáles son los deportes que, de acuerdo a las estadísticas, vienen a representar los mayores riesgos para quienes los practican? Ah, qué buena pregunta. Esto yo podría decirte, cuando desconoces la técnica, Sí. cuando has hecho un mal entrenamiento, hasta las canicas son peligrosas. Claro. ¿Sí? Cualquier deporte en el que tú no tengas una adecuada preparación previa, un buen entrenamiento, va a resultar peligroso. Para nosotros los médicos llamamos a los pacientes que se ejercitan solo los fines de semana, atletas de fin de semana. Y esos pacientes
independientemente de que tengan, de que jueguen, de que corran, de que jueguen fútbol, béisbol, voleibol, el deporte que tú quieras, van a tener mucho más riesgo que un deportista que está teniendo un entrenamiento continuo, una preparación física completa. Y de los deportes, yo te puedo decir, creo que de los más difíciles, o en los que hemos tenido más lesionados, es el fútbol americano. El fútbol americano, a pesar de la preparación física que se tiene, es un deporte de contacto, de mucho contacto, sumamente violento, en el que sí, por lo menos teníamos una temporada que tuve la oportunidad de trabajar en Pumas, por lo menos teníamos un lesionado quirúrgico por partido, que eso es muchísimo. Cuando tienes, si cuentas los no quirúrgicos o si cuentas que la temporada dura 10 partidos, son 12 de un equipo de 60, 12 que requieren de cirugía, es una estadística, una incidencia muy alta. Comparado con el soccer, que tuve oportunidad de trabajar en Pumas teníamos 1 o 2 quirúrgicos por año. Sí. Que a lo mejor una de las lesiones más graves en el fútbol soccer es la lesión del cruzado anterior. El problema de esa lesión, aunque es catastrófica para el paciente, porque tardan de 4 a 6 meses en recuperarse, pero es una por año de todo el universo que teníamos en Pumas, que era cerca de 200 muchachos. Esto es, justamente, y agradecemos el que nuestro colega y amigo Arturo Sandoval pregunta cuáles son las explicaciones que un experto como el doctor de la Cruz puede dar a las conductas anormales de violencia, pérdida de memoria y el mal de Parkinson y hasta retraso mental que padecen algunos deportistas al paso del tiempo de practicar deportes de contacto. Bien, hay una estadística considerable ahí en ese sentido en cuanto a los deportes que implican el golpear con la cabeza, ¿sí? Hace años se hablaba acerca de una muerte de 10,000 neuronas cada que un chico cabeceaba un balón. Vaya. Entonces es un dato muy interesante, muy interesante. En el fútbol americano es muy común todavía en México que los muchachos golpeen con la cabeza, aunque los cascos están muy bien hechos y tienen protecciones espectaculares, pero creo que deben seguir teniendo algún problema ahí con ese golpeo en la cabeza, ¿sí? Algunos otros deportes, el box, sí, efectivamente, todas esas sacudidas del cerebro dentro del cráneo, tener en cuenta que es una cavidad cerrada y el cerebro está dentro flotando prácticamente en algo de líquido, y entonces ese golpearse contra el cráneo, y dependiendo de la violencia de esos golpes van a ir produciendo cierto daño en el tejido neural, y esto sí se ha visto y es muy frecuente. Sobre todo todos los deportes que tienen más contacto con la cabeza son los que van a tener más probabilidad de desarrollar una cosa de este tipo. En este sentido, doctor, cuando hace un rato mencionó usted que el peor deporte que se puede hacer es el de fin de semana. ¿Por qué? ¿Qué riesgos conlleva? Bueno, uno de los riesgos es que no hay la preparación adecuada, no hay todo un entrenamiento, no hay toda la adaptación del cuerpo al ejercicio como normalmente se ve en los atletas cuando hay todo un proceso, ¿sí? Entonces el atleta de fin de semana, como ahora algunos somos, ¿qué nos pasa? Resulta que no tenemos esa preparación y en general llegamos y, es que vamos con los amigos, o voy con la novia, o voy con mi hijo, o voy con mi perro, pero todos tienen un nivel diferente y entonces queremos empezar a hacer el deporte al mismo nivel, y ahí es donde tenemos más lesiones, ¿sí? Eso es lo que nos va a ir produciendo más lesiones, porque no hay la preparación adecuada para ese deporte. Uno de los problemas que tenemos con la gente que juega soccer es que calientan los que llevan carro, del carro a la cancha de juego, los que van en micro,
del micro, en lo que corren a la cancha de juego, llegan, se ponen los zapatos y se meten a jugar. Entonces, ese es un problema grave, ¿no? ¿Qué otro problema tenemos mucho con el atleta de fin de semana? Que normalmente, o mucha gente de los que practican deporte de fin de semana, sobre todo en México el soccer, que es el más común, el viernes se fueron de fiesta, amanecen desvelados, deshidratados, y tienen el partido a las 7 de la mañana, o a las 8 de la mañana cuando muy tarde. Entonces empiezan a jugar muy tempranamente y de repente resulta que son personas de 35, 40 años y hoy nos toca enfrentar al equipo de chavitos que tienen 16, 17 años. El querer competir con alguien en esa diferencia tan grande nos va a provocar lesiones en cualquier deporte. Y además se van por las caguamas después del partido. Sí, bueno, eso es uno de los Ese problemas es clásico también. muy serios en este sentido. Sí, Doctor, sí. y si tenemos que hablar sobre el uso, la utilización de anabólicos y otras sustancias que están fuera de norma o prohibidas incluso para, según, adquirir cuerpos espectaculares, ¿qué riesgos tiene para los llamados deportistas? Bien, hace años leí algo interesante en una revista que me gustó mucho. Sí. Y dice, todas las sustancias que se llaman ayudas ergogénicas o todo este tipo de anabólicos y cosas, no ayudan a quien no entrena. Eso, muy Eso importante. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Son para mejorar el rendimiento, no para suplir el entrenamiento. Interesantísimo. ¿Sí? Una de las cosas. La otra es que, bueno, en muchos deportes, prácticamente en todos, hay cierta normatividad que debe de cumplirse, ¿sí? Entonces, el hecho de que una persona utilice una sustancia de este tipo para mejorar su rendimiento, lo va a sacar de competencia, ¿sí? Lo saca de competencia, finalmente, porque ya hemos visto las sanciones son bastante severas. Hay gente que se ha ido de las Olimpiadas y se ha ido del deporte por muchos años y se acaba su carrera deportiva. Esa es una de las cosas. Y la otra es que, bueno, finalmente, que la gente debe tener en cuenta que aunque no sean deportes de competencia o aunque no vayan a competir en situaciones en donde hay normatividad, los anabólicos y toda esta serie de medicamentos van a tener cambios que son permanentes. Algunos cambios permanentes y algunos tienen más riesgo que beneficios. Es ahí, y es una de las premisas en medicina, siempre sopesamos cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Una de las máximas en medicina es primum non nocere, primero no hacer más daño, y entonces aquí debemos de considerar siempre cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Y en la mayoría de los anabólicos realmente el riesgo es mayor, pero mucho, con mucho más al beneficio. ¿Generan adicción los anabólicos? No generan adicción, pero van a generar cambios importantes. Por ejemplo, por decirte alguna cosa, la alopecia, esa caída del pelo, esos atletas que tú ves medio calvos, no con un patrón normal de calvicie, sino que parece como que se les fue cayendo parte de todo el pelo, parejito. Es muy común eso. El hirsutismo en las mujeres, se llenan de barba, de bigote, la voz se engruesa y se queda así permanentemente. Como interrumpes ciclos hormonales, vas a interrumpir todo. Y una de las enormes mentiras es que te pones el anabólico y tienes un aumento en la libido espectacular y entonces te vuelves súper potente en el sexo. Y debo decirles que muchos de los anabólicos los van a llevar a atrofia testicular y a impotencia. ¿Qué tal? Importantísimas. Entonces, así de ese tamaño puede ser Cierto. el uso de estas cosas. Pues muy importante sin duda estas visiones bien autorizadas por el experto, el que conoce de qué manera, y que después de la pausa seguirá compartiéndonos los diferentes ángulos de lo que es la medicina del deporte, los escenarios de riesgo y cómo generar la prevención que mucho ayudará a la salud de todos nosotros. Sigan después de un minuto con nosotros.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Interesantísimo lo que nos está compartiendo el doctor de la Cruz. Doctor, también te hemos escuchado plantear que los albañiles tienen una gran fortaleza en el actuar cotidiano de su trabajo. Esto, ¿cómo puede explicarse y qué tiene que ver también con algunas otras actividades o labores que les hacen ser muy, diría, ejercitadores permanentes de su cuerpo, de su fuerza? Bien, aquí tenemos que tener en cuenta una situación especial. Dependiendo de la actividad física, el cuerpo no sabe de posiciones sociales, no sabe de economía, Sí. no sabe de lujos. Entonces, el cuerpo es una máquina que está acostumbrada a hacer trabajo físico. ¿Qué sucede con eso? Mientras más trabajo físico haces, mejor mantienes el cuerpo. Funciona exactamente igual que cualquier otra máquina. El auto, si lo dejas estacionado meses, se pega a la máquina. Sucede exactamente lo mismo con el cuerpo. Decía una profesora en la Facultad de Medicina, ¿quieres matar a alguien sin dejar huella? Regálale un reposet y un control remoto. Y ahí se va a quedar, y ahí se va a anquilosar, y de ahí no se va a poder mover, ¿sí? Una de las cosas que más nos mantiene es el trabajo físico. Sí. Ese estarnos moviendo diariamente, eso es lo que nos mantiene vivos. El cuerpo es una máquina que está hecha para moverse. Todos los obreros, no exclusivamente los albañiles, pero todos los obreros son gente que están haciendo trabajo físico a diario. Entonces es como estar entrenando, ¿sí? Pero nuestro entrenamiento, cuando yo voy al gimnasio, cuando muchos vamos a hacer algo de ejercicio, dices, nuestro entrenamiento tiene un límite de 1 o 2 horas porque tengo que ir a trabajar. El de ellos, su entrenamiento dura 8, 10 o hasta 12 horas.
al día. Y así empiezan a trabajar desde que tienen 14, 15 años. Obvio que para cuando tienen 30 años, yo quisiera un brazo como el de los albañiles, sí, porque de verdad trabajan unas jornadas impresionantes. Y es un trabajo físico muy intenso, muy específico. Probablemente les falte una buena nutrición, probablemente les falte un acondicionamiento en el sentido físico, aeróbico, no en el sentido de fuerza, ¿sí? Pero dependiendo de la actividad, vamos a tener este tipo de adaptaciones al ejercicio. Ahí es donde se ve muy, muy claro. Digo, en lo personal, me encanta operar obreros. ¿Por qué? Porque tienen panículos adiposos pequeños, porque tienen músculos grandes muy bien definidos, porque tienen huesos sumamente fuertes. El esqueleto es una maravilla en ese sentido. El esqueleto, si tú inmovilizas, cuando nosotros ponemos un yeso, una rodillera, una cosa de este tipo, el cuerpo lo que identifica es que no está utilizando ese segmento de hueso y entonces le quita calcio. Se produce una osteoporosis por desuso, justo en esa zona que tenemos enyesada. ¿Y cómo recuperamos esa densidad de calcio en el hueso? Muy fácil, poniéndolos a trabajar, poniéndolos a caminar. Cuando tenemos pacientes lesionados, fracturados de húmero, fracturados de antebrazo, que ya están en la etapa de rehabilitación, ¿cómo hacemos para ponerles carga? Les ponemos un bastón. Dices, oye, pero no les pasó nada en la pierna. Pero esa carga cíclica con el bastón, el cuerpo identifica que está trabajando más y entonces solito le deposita más calcio. Por eso los esqueletos de la gente que hace trabajo físico es tan fuerte realmente. Y has mencionado una palabra clave, la nutrición. ¿Qué peso, qué influencia tiene en todo este gran mundo de la medicina deportiva el tema de la nutrición, doctor? La nutrición es importantísima. Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar y de estar en algunos cursos con Leslie Bonsi, que era la nutrióloga de los Acereros de Pittsburgh, y ella nos decía que con la nutrición o con la hidratación podíamos tener a un equipo campeón o a un atleta campeón, o podíamos acabarnos a un equipo o acabarnos a un atleta, ¿sí? Y ella nos platicaba, dice, es simple, la nutrición, si yo sé lo que busco, dice, no necesariamente necesito comer pura proteína, tenemos que cuidar al atleta hasta de él mismo. Uno de los problemas que teníamos en Pumas era que cuando salíamos, que llevábamos a comer a los chicos, si tú llevas un grupo de muchachos de 16 años a un buffet, todos quieren carne. Sí. Todos quieren comer carne, se olvidan de las verduras, se olvidan de los carbohidratos, pero quieren carne, ¿sí? El problema no es que coman carne, el problema es a qué hora la van a comer. Qué tan cerca o qué tan lejos está la actividad física, en qué parte del entrenamiento están, en qué parte del ciclo, del macrociclo, del nivel de competencia están. Eso es lo que tiene que ver mucho ahí. La doctora Leslie Bonsi nos comentaba, dice, no necesariamente se obtienen las proteínas de la carne, se pueden obtener proteínas de otras fuentes, de fuentes vegetales, y el ejemplo más claro que ella nos ponía, el centro de los Acereros de Pittsburgh, que pesaba algo así como 160 kilos, y de verdad era un hombre espectacular, era vegetariano. ¿Qué tal? Entonces, tener esos volúmenes de masa muscular, tener esa fuerza, esa potencia, siendo vegetariano, dices, oye, sí influye la nutrición. Claro que influye la nutrición. Y mucho de esto dependerá de qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Si buscamos atletas muy fuertes, si buscamos atletas que tengan mucha resistencia, si son deportes combinados en donde hay fuerza y resistencia, si son algunos deportes en donde la competencia es muy temprano o que son competencias sumamente largas, ¿no? Y todo esto va a influir en el desempeño del deportista y en cuáles son los requerimientos, y dependiendo de sus requerimientos, cómo debemos de nutrirlo, ¿no? ¿Qué tal? Sí, Hace muchos años escuché que una de las mejores actividades que tenían los deportistas era gracias al manejo
que tenían los médicos deportivos, especialmente en la UNAM. Doctor, platícanos qué impacto tiene la psicología deportiva y la medicina deportiva. ¿Cómo era un día de trabajo contigo? Bien, ¿cómo era un día de trabajo? Llegábamos al servicio médico de Pumas y ahí vemos en conjunto con el médico del deporte, con el médico de rehabilitación, con el preparador físico, vemos a los chicos y esto para mí en realidad fue una experiencia muy enriquecedora, porque tenemos la oportunidad de ver a los muchachos desde el momento de la lesión, de verlos durante los entrenamientos, de verlos durante los partidos, las lesiones que se presentan en los entrenamientos, las lesiones en los partidos, cómo atenderlos en forma inicial en el lugar de la lesión, después todo el manejo fisiátrico, si es que eran para manejo fisiátrico, o el manejo quirúrgico y el posterior manejo fisiátrico, y toda la participación con las psicólogas del deporte, que Pumas yo creo que en eso sí es pionero, que es una de las instituciones de fútbol que tiene mujeres. Muy bien. Yo tuve muchas compañeras mujeres, médicos del deporte, en un deporte que era prácticamente exclusivo para hombres, ¿no? Y que ningún otro equipo tenía médicos mujeres. Y había psicólogas del deporte también, que creo que es una situación muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el primer psicólogo deportivo es el entrenador. Eso. Y una de las cosas más importantes, y yo creo que valdría la pena, sobre todo para los padres que tienen hijos deportistas, que de repente platiquen también con el psicólogo del deporte. Recuerdo mucho a profesor Raúl Porta, ya falleció. Él era entrenador de natación ahí en la universidad y él en más de una ocasión me tocó escucharlo, llamar a alguno de los padres y decirle: señor, le voy a pedir un favor. Si usted viene aquí a la alberca a ver la competencia de su hijo y le dice, ¿para eso me trajiste? Dice, decirle eso a un niño de 8 años, a un niño de 7 años que esté en una competencia, lo acabas. Lo acabas, Claro. Verdaderamente lo acabas. Sí. ¿Por qué? Porque pues, no es cualquier persona la que le está diciendo eso, es su padre. Entonces eso es un verdadero problema. Esto ¿no? es. Doctor Entonces, de la Cruz, ¿dónde se forman las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos interesados en esta gran disciplina de la medicina deportiva? La universidad tiene la especialidad de medicina deportiva. ¿La UNAM? La UNAM. Ajá. La UNAM lo tiene. Ahora ya está como el programa de especialidades médicas, pero también hay algunas instancias que lo tienen fuera del programa del programa universitario de especialidades médicas, ¿sí? Básicamente son prácticamente las principales universidades estatales del país las que tienen esto. El Politécnico lo tiene también. Entonces, son ya la UAM es otra que sé que lo tiene, y otra universidad en Chiapas. Entonces, son ya varias universidades que tienen este programa de especialidad. Muy bien, después de la pausa, el doctor de la Cruz nos comentará cuáles son las potencias mundiales en medicina deportiva y también nos dirá cuál es el efecto que tiene la nanotecnología en el inmediato, corto y medianos plazos de este campo fascinante. Sigan con nosotros después de la pausa. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Amoroso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por estar en este espacio tan importante con el experto en medicina deportiva, el doctor de la Cruz, Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y pues vaya, abrevando de esos conocimientos, platícanos, por favor, doctor, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿En dónde estás trabajando? ¿Qué haces? Bien, actualmente estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación, yo soy traumatólogo de formación y en la consulta privada también ahí nos dedicamos a atender pacientes, sobre todo lo que más vemos son pacientes lesionados en el deporte, mucho nos dedicamos a la cosa de las fracturas, pero también otro de los campos que me ha interesado desde hace muchos años es la docencia. Entonces estoy en Facultad de Medicina como profesor de una materia que se llama traumatología y en una fundación que es la Fundación AO, es una fundación suiza en la que nos dedicamos al estudio y el manejo de las lesiones traumáticas, básicamente de lo que es el tratamiento quirúrgico de las fracturas, ¿sí? Esta fundación tiene ya muchos años, es la escuela más vieja, la escuela más grande en el mundo en cuanto al manejo quirúrgico de las fracturas y ya tenemos ahí cosa de 15 años como profesor dedicándonos a enseñar cómo se operan las fracturas. Qué interesante. Doctor de la Cruz, ¿cuál es la potencia en los países latinoamericanos que marca la pauta en cuanto a avance en la medicina deportiva? Wow. Yo creo que ahorita, en este momento, Brasil lleva la delantera. Bien. Acaba de tener los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. Y esto generalmente es una inversión muy grande. Y el área de medicina del deporte se debe haber visto beneficiada en ese sentido. Sí. Sin embargo, la República de Argentina también tiene un muy buen nivel de medicina deportiva en cuanto a lo que son los países latinoamericanos. Cuba tiene un nivel espectacular en ese sentido. Finalmente, sobre todo cuando estaban con el apoyo del bloque soviético y de todos los países comunistas, entonces en ese sentido yo creo que debe haber tenido y tiene ya un reconocimiento como tal la medicina cubana, ¿no? Entonces yo pondría, creo que principalmente estos tres países, aunque no dejaría de lado ahorita ni a Colombia ni nuestro país, ¿no? Yo creo que somos los 5 países que debemos tener el mejor nivel en ese sentido. En México opera, funciona desde hace mucho tiempo, la Escuela Superior de Educación Física. ¿Se le pone atención a esta disciplina tan importante? Te mentiría, ahí sí desconozco si la Escuela Superior de Educación Física tenga alguna situación con esto, pero sí. Yo creo que dadas ahora la cercanía física con el CENAR,
seguramente que deben de tener ya algunos convenios, tanto con los médicos del CENAR como con los médicos de CONADE, que son los que están muy, muy bien preparados y tienen ya mucho tiempo, que son de los equipos más antiguos como equipos médicos dedicados a la situación de medicina del deporte. ¿Cuántos años lleva prepararse como un especialista en medicina deportiva, doctor? Wow. Ahora todas las especialidades médicas duran 4 años. Sí. Ya prácticamente todas, excepto algunas como neurocirugía, que es la única que dura 7 años, pero todas las especialidades duran 4 años. Sin embargo, cada vez son más las subespecialidades que están surgiendo. En traumatología las subespecialidades llevan 1 o 2 años y en medicina del deporte también ya están con estos programas de subespecialidad en donde tenemos ya chicos que están 6 o 7 años, 5 o 6 años, perdón, para hacer una subespecialidad. Esto sin contar los 6 o 7 años, dependiendo del plan de estudios de medicina. Entonces, en total son cerca de 12 años lo que lleva a preparar un médico del deporte. Vaya. En México hay expectación especial por el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Sin embargo, la selección mexicana de fútbol ha registrado algunas bajas por lesiones de figuras muy destacadas del Tri. ¿Qué previsiones sugieres, recomiendas deberían tomarse para que las grandes estrellas no vayan a caer fuera de la cancha en ese tan importante evento mundial, doctor? Bien, aquí yo creo que lo más importante es mantener el nivel de entrenamiento, mantener la vigilancia médica, ¿sí? Ahí es de las cosas más importantes. Si los chicos tienen, en este nivel, tienen un médico permanente, tienen un fisiatra permanente, tienen un psicólogo deportivo permanente, aquí de repente lo que puede hacernos o provocar más lesiones son las sobrecargas de trabajo a las que se vean sometidos fuera de la selección nacional. Yo creo que eso es lo que puede afectarles de repente y en muchos casos finalmente son jóvenes y eso causa mucho problema en el futbolista, ¿no? Porque es difícil tener a un joven que esté al 100% dedicado solamente a su entrenamiento y que se cuide específicamente para eso, aunque yo creo que la gente que está ahí ya en este nivel debe de conocer perfectamente cómo cuidarse. Sin embargo, esa situación es yo creo que de lo más difícil de controlar. Incluso a nosotros nos costaba mucho trabajo en Pumas que los chicos fuera de las concentraciones tuvieran la nutrición adecuada, la hidratación adecuada, o que de repente se van de fiesta. Entonces ese tipo de situaciones es lo más difícil o lo más rudo de controlar en ese sentido. Pero finalmente, y la otra es, vamos, en ese nivel de exigencia pueden lesionarse fácilmente en la cosa de las lesiones, que ahí no hay forma de prevenirlo, ¿no? En el ámbito de la medicina deportiva, ¿qué personalidades o qué médicos famosos existen? Wow. Por supuesto, el doctor de la Cruz. Lo que pasa es de que generalmente uno cuando está estudiando o cuando está ejerciendo, siempre salen gentes. Hay muchos, ¿no? Sí. Hay mucha gente en todos lados, ¿sí? Yo creo que aquí una de las cosas importantes es precisamente conocer quién, ¿no? Uno de los, yo te podría decir, de los compañeros que tuvimos en Pumas, con los que trabajé muy a gusto, por cierto, el doctor Rodríguez Nava, la doctora Cristina Rodríguez, el doctor Radamés Gagiola, muy, muy conocido Radamés en el medio del fútbol, el doctor Armando Rabadán, que ahora trabaja con la selección mexicana me parece que es en la sub-18, una cosa así, el doctor Eduardo Guerrero, ¿no? Gente muy conocida en el medio y gente muy, muy capaz. Me platicabas de la hija de el psicólogo De Rivas. de Rivas. Sí, cómo no.
Ella es psicóloga deportiva, ella tiene una maestría y un doctorado en psicología deportiva. Ella trabaja como asesora de algunos equipos de fútbol todavía. Incluso supe de una escuela, una filial de Pumas, que utiliza sus servicios como psicóloga del deporte para el equipo de tercera división. Y que ha estado en el Real Madrid, sí, ha estado en el Real Madrid. Te mentiría ahí, en ese sentido me pierdo, si en el Real Madrid o en el Barcelona, y no quiero caer en controversias, porque sí, Claro. sí. Pero ha estado en España preparándose, que los españoles tienen una muy buena escuela de psicología deportiva, y entonces eso creo que es un hándicap bien importante. Doctor, ¿y la mujer sigue ganando espacios, conquistando presencia en diversos deportes? ¿Qué riesgos conlleva, por ejemplo, el de que la mujer está ya destacando mucho en el boxeo en nuestro país y también en la lucha libre? Bien, yo creo que conlleva los mismos riesgos que cualquier deportista, pero sí, finalmente, los deportes de contacto, sobre todo cuando no se utilizan las protecciones adecuadas, sí podría generar algunas problemáticas en cuanto a lo que es el tejido mamario, que es lo que yo le veo más problemático en ese sentido. Sin embargo, las reglamentaciones me parece que son bastante buenas y que facilitan el que haya una práctica deportiva segura. ¿Dónde surge el problema? En ese sentido, creo que surge el problema cuando la gente entrena en lugares en donde no hay esos cuidados, ¿sí? Cuando entrenan sin equipo, con un entrenador que está acostumbrado a manejar solamente hombres, y de repente, porque una chica llegó a entrenar, quiere entrenarla también, y no hay esa preparación, yo creo que ahí podría ser donde tengan algún problema. Muy bien, doctor Juan Carlos de la Cruz García, agradecemos muchísimo tu presencia en este programa. Ha sido sumamente enriquecedora el escucharte, compartiéndonos todo tu conocimiento. Muchas gracias, de verdad. Hombre, gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Esperemos que esto sea de utilidad para todos. Gracias, por supuesto, también a Pepe Sobrevilla. Muchas gracias, Raúl. Y agradecemos también a nuestro muy profesional equipo de producción y agradecemos a quienes nos siguen en la cadena H, canal 169 de Total Play. Raúl Fraga se despide de ustedes agradeciéndole a que nos sigan el día 27 de noviembre en otro muy interesante programa. Hasta pronto.